Introducción a las redes neuronales. Las redes neuronales han revolucionado la inteligencia artificial al permitir que las máquinas aprendan y realicen tareas complejas de una manera similar a cómo funciona el cerebro humano, inspiradas en la estructura biológica del cerebro. Las redes neuronales están compuestas por capas de nodos o neuronas artificiales que trabajan juntas para procesar información y tomar decisiones. Estas redes son fundamentales en aplicaciones como el reconocimiento de imágenes, la traducción de idiomas y la predicción de datos. A medida que avanzamos, veremos cómo estas redes funcionan y por qué son tan poderosas en la era digital. ¿Qué son las redes neuronales? En esencia, una red neuronal es un sistema compuesto por neuronas artificiales o nodos, organizados en capas. Cada nodo procesa información, similar a cómo una neurona en el cerebro procesa señales eléctricas. Las redes neuronales están diseñadas para reconocer patrones complejos y aprender de los datos ajustando sus conexiones o pesos entre nodos para mejorar su rendimiento con el tiempo. A medida que una red aprende, puede hacer predicciones o tomar decisiones basadas en nueva información, lo que la hace extremadamente útil para tareas de clasificación, reconocimiento y predicción. Capas de una red neuronal. Las redes neuronales están estructuradas en capas: la capa de entrada, la capa oculta y la capa de salida. La capa de entrada recibe la información inicial, que luego se pasa a través de una o más capas ocultas, donde ocurre el procesamiento complejo. Finalmente, la capa de salida produce el resultado final, como la clasificación de una imagen o la predicción de un valor. Las redes profundas, que tienen muchas capas ocultas, pueden captar patrones mucho más complejos, lo que las hace ideales para aplicaciones avanzadas como la visión por computadora y el procesamiento del lenguaje natural. Neuronas y funciones de activación. Las neuronas en una red neuronal toman decisiones basadas en los datos que reciben, y esto se logra a través de funciones de activación. Estas funciones determinan si una neurona debe disparar o no, es decir, si debe pasar la información a la siguiente capa de la red. Algunas de las funciones de activación más comunes incluyen el sigmoide, que es útil para modelos donde se requiere una salida entre 0 y 1. ReLU, que es popular en redes profundas debido a su eficiencia computacional, y TAN, que escala los valores entre -1 y 1. La elección de la función de activación puede influir significativamente en el rendimiento de la red. Proceso de entrenamiento. El entrenamiento de una red neuronal implica ajustar los pesos de las conexiones entre neuronas para minimizar el error en las predicciones. Este proceso se realiza mediante un algoritmo llamado retropropagación, que calcula el error en la salida y lo propaga hacia atrás a través de una red para actualizar los pesos. El objetivo es reducir la diferencia entre las predicciones de la red y los valores reales, iterando sobre grandes cantidades de datos. Con cada iteración, la red se vuelve más precisa, capaz de generalizar mejor y realizar predicciones más confiables en datos nuevos. Aprendizaje supervisado versus no supervisado.
Existen diferentes enfoques para entrenar redes neuronales, siendo los más comunes el aprendizaje supervisado y el no supervisado. El aprendizaje supervisado, la red se entrena con datos etiquetados donde cada entrada está asociada con una salida específica. Esto permite que la red aprenda a mapear entradas a salidas de manera precisa. En cambio, en el aprendizaje no supervisado, la red trabaja con datos sin etiquetas, buscando patrones o estructuras ocultas en los datos. Este enfoque es útil para tareas como la clusterización, donde el objetivo es agrupar datos similares. Ejemplo práctico: reconocimiento de imágenes. Un ejemplo clásico de redes neuronales es el reconocimiento de imágenes. Supongamos que queremos entrenar una red para diferenciar entre imágenes de gatos y perros. Primero, alimentamos la red con una gran cantidad de imágenes etiquetadas como gato o perro. La red aprende a identificar características clave como las formas de las orejas o la textura del pelaje. Una vez entrenada, la red puede analizar una nueva imagen y determinar con alta precisión si es un gato o un perro, demostrando su capacidad para aprender y generalizar a partir de ejemplos. Redes neuronales convolucionales. Las redes neuronales convolucionales o CNNS son una variante de las redes neuronales diseñadas específicamente para procesar datos con una estructura en forma de rejilla. Como las imágenes, las CNNS utilizan filtros convolucionales que escanean la imagen en pequeñas secciones, detectando características locales como bordes, texturas y formas. Estas características se combinan en las capas posteriores para reconocer objetivos más complejos. Las CNNS son la tecnología detrás de aplicaciones como el reconocimiento facial, la detección de objetos y la segmentación de imágenes médicas. Redes neuronales recurrentes. Las redes neuronales recurrentes o RNNS están diseñadas para procesar datos secuenciales como texto o series temporales. A diferencia de las redes neuronales tradicionales, las RNNS tienen conexiones que permiten que la salida de una neurona se utilice como entrada en la siguiente iteración, creando una especie de memoria. Esto las hace ideales para tareas como la traducción automática, donde el contexto de palabras anteriores es crucial, o el análisis de series temporales, donde las tendencias pasadas informan las predicciones futuras. Limitaciones de las redes neuronales. A pesar de su poder, las redes neuronales tienen limitaciones. Requieren grandes cantidades de datos para entrenarse de manera efectiva, lo que puede ser un desafío en términos de recopilación y etiquetado de datos. Además, el entrenamiento de redes profundas es computacionalmente costoso, lo que puede limitar su uso en entornos con recursos limitados. Otro problema es el sobreajuste, donde una red se vuelve demasiado específica para los datos de entrenamiento y no generaliza bien en datos nuevos. Finalmente, las redes neuronales son a menudo consideradas cajas negras, lo que significa que es difícil entender cómo toman decisiones. Aplicaciones de las redes neuronales. Las redes neuronales tienen aplicaciones en una amplia variedad de campos. En la conducción automática,
Las redes neuronales procesan datos de cámaras sensores para tomar decisiones en tiempo real sobre la dirección y la velocidad. En el diagnóstico médico, las redes neuronales analizan imágenes médicas para detectar enfermedades como el cáncer con alta precisión. Además, las redes neuronales están detrás de las tecnologías de generación de arte y música, creando obras originales que desafían las nociones tradicionales de creatividad. Estas son solo algunas de las formas en que las redes neuronales están transformando nuestra vida diaria. Futuro de las redes neuronales. El futuro de las redes neuronales es prometedor, con avances constantes en hardware y técnicas de modelado. Las investigaciones actuales buscan hacer las redes más eficientes en términos de energía y computación, permitiendo su uso en dispositivos más pequeños y menos potentes. Además, hay un creciente interés en hacer que las redes sean más explicables para que los usuarios puedan entender y confiar en sus decisiones. Las nuevas áreas de aplicación como la inteligencia artificial general y la simulación de procesos biológicos complejos también están en el horizonte, lo que sugiere que las redes neuronales seguirán siendo una fuerza motriz en la tecnología. Ética y redes neuronales. A medida que las redes neuronales se integran más en nuestra vida diaria, surgen preocupaciones éticas. Uno de los principales problemas es el sesgo en los datos, donde las redes neuronales pueden perpetuar o incluso amplificar prejuicios existentes si no se entrenan adecuadamente. La privacidad es otra preocupación, especialmente en las aplicaciones que manejan datos personales sensibles. Además, el impacto en el empleo es significativo, ya que la automatización basada en redes neuronales puede reemplazar trabajos en una variedad de industrias. Abordar estos desafíos éticos es crucial para garantizar que el desarrollo de las redes neuronales sea beneficioso para todos. Conclusión. En resumen, las redes neuronales son una de las tecnologías más innovadoras de nuestra era, con el potencial de transformar múltiples campos. Sin embargo, para aprovechar al máximo sus capacidades, es esencial abordar los desafíos técnicos y éticos que presentan. Con avances continuos y un enfoque responsable, las redes neuronales tienen el poder de transformar la sociedad de maneras que apenas comenzamos a comprender. Gracias por su atención y espero que esta presentación les haya proporcionado una comprensión clara y completa de las redes neuronales.